Hola a todos. Bueno, les estaba diciendo que partimos la clase número 3 ya de este curso. Contarles que el día de hoy la charla va a tratar sobre innovación y eficiencia en el acceso y uso del agua por Universidad de La Serena. Ahí prontamente se va a presentar quien les va a mostrar la clase de hoy. Recordarles que la segunda parte consta de discusiones en grupo. Recuerden que son grupos de 5 personas y deben completar el formulario. Solo una persona debe completarlo con los 5 integrantes de los grupos. ¿Ok? Para que recuerden un poco las reglas. Dale nomás, voy a dejar de compartir para que iniciemos la clase. José Luis, dale nomás, ahora sí. Súper, gracias por el espacio. Bueno, me presento, mi nombre es José Luis Ortiz Allende, soy ingeniero agrónomo y diplomado en gestión de recursos hídricos en zonas áridas. Actualmente estoy haciendo mi magíster también en gestión de recursos hídricos en la Universidad de La Serena, y en estos momentos soy parte del equipo técnico del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, y también parte del equipo técnico del Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena. En esta hackathon, y un poco en cuanto a la experiencia que hemos podido desarrollar tanto dentro de la universidad como del consorcio, les quiero comentar lo que hemos ido trabajando en lo que tiene que ver con innovación y eficiencia en el acceso al uso del agua, pero también un poco el diagnóstico a nivel mundial, el diagnóstico a nivel regional y cómo se han ido viendo las cosas desde la mirada de la región de Coquimbo, que es donde nosotros en el laboratorio de la universidad trabajamos. Voy a apagar mi cámara para asegurar la estabilidad de la presentación y vamos a comenzar. Como les comentaba, quiero que enfoquemos la presentación de hoy en 5 puntos importantes, que va a ser primero la mirada mundial del abastecimiento del agua potable. ¿Qué pasa en Chile? Brechas para el abastecimiento, el agua potable rural en la región de Coquimbo. ¿Qué soluciones se pueden visualizar y cuáles son los desafíos actuales que hay para los APR a nivel nacional? Y finalmente les voy a dejar las preguntas para que puedan trabajar en grupo de acuerdo a la dinámica de la hackathon. Encontré estas láminas en internet y las encontré muy interesantes desde el punto de vista de cómo nos posicionamos nosotros a partir del acceso que podemos tener al agua en las distintas regiones del mundo y a nosotros acá en Chile. De acuerdo al Instituto del Agua en España, ellos hacen una diferenciación de que existen 5 niveles de acceso al agua. La primera es el agua gestionada de manera segura, que es donde nos encontramos gran parte de la población, que es cerca del 70% de la población mundial que está dentro de este nivel. Posteriormente tenemos los servicios de agua básico, en donde se podrían clasificar los sistemas de agua potable rural, en donde el abastecimiento se obtiene desde agua de corriente, pozos, sondeos, manantiales, que generalmente están suministrados a una distancia de 30 minutos desde la fuente, pero que también tienen cierta calidad de agua que permite tener un consumo estable de ella, por lo tanto inocua para la salud de nosotros. Posteriormente tenemos los niveles 3, 4 y 5, que son aquellos niveles que ya existe una mayor limitante para el acceso al agua, tanto en distancia al punto de captación o el punto donde se extrae el agua, pero también en condiciones de calidad y de inocuidad de este sistema. Un poco para recordarles, es importante que uno de los principales factores que condicionan la disponibilidad del agua y la calidad del agua a la que vamos a acceder es el impacto que puede tener en la salud de nosotros, principalmente, y los factores principales que están asociados a la calidad del agua tienen que ver con el impacto que tenían antiguamente sobre las muertes, principalmente en el continente africano, por contaminantes como Escherichia coli, la diarrea, que era uno de los principales criterios de muerte en esa época, y que algo de los factores por los cuales los sistemas de agua potable rural y los sistemas de saneamiento en el mundo han ido evolucionando. En la imagen que ven acá al lado derecha, se ve una relación que existe entre el acceso del agua en las distintas regiones del mundo. El tamaño del mono de una persona les va a indicar cuánta población hay, y en la gota cuánta agua hay. Por lo tanto, podemos observar que a nivel mundial y a nivel del continente en general hay una desproporción tanto en la cantidad de gente que hay que demanda agua, como en la disponibilidad de agua que hay para ese consumo humano. Lo podemos ver en Asia, en donde hay una relación de 60-30 en cuanto al acceso al agua, y miren lo que pasa en América del Norte, en donde hay más agua que población para poder consumirla. ¿En dónde estamos nosotros acá?
en una relación de 9 a 16. Si bien tenemos una cantidad de agua disponible para poder abastecernos, no siempre podemos asegurar el acceso a esa agua, que es uno de los principales desafíos que hay para el abastecimiento del agua actualmente en Latinoamérica. La ONU en el 2010 reconoce que existe dentro de los derechos humanos el derecho al agua potable limpia y segura, y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para poder disfrutar la vida en todos sus derechos humanos. Por tanto, este tipo de instituciones como la ONU, que es un organismo a nivel internacional, asegura y dice y nos indica que tenemos que ser capaces de abastecer esa demanda. ¿Dónde está nuestro desafío? ¿Dónde está nuestra brecha? ¿Cómo hacemos llegar esa agua en cantidad, en calidad y continuidad a las personas que lo están demandando? A nivel mundial, como una mirada de abastecimiento, esta información la obtuve del Informe Mundial de las Naciones Unidas de los Recursos Hídricos del año 2019, en donde se hace una relación en cuanto a la cobertura del agua y a cómo es el tratamiento y la calidad que tiene esa agua y cómo se gestiona, si es de manera segura o no, en cuanto a si genera inocuidad o no en el mundo. Por ejemplo, fíjense en Australia y Nueva Zelanda, que tiene un 100% de abastecimiento al agua. Si bien es a un nivel básico, todas las personas tienen acceso a agua en cantidad. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? El 65% de esa cobertura está gestionada de manera segura, o sea, el agua se entrega a partir de un sistema de saneamiento que tiene una potabilización del agua, tiene un tratamiento y tiene agua servida, y esa agua salen del sistema y se vuelven a tratar. Obviamente hay países que están en desarrollos que están sin litoral, países menos desarrollados, que estas brechas se empiezan a achicar y se reconoce que si bien hay un acceso al agua, todavía hay una brecha en cuanto a la calidad. Por tanto, también el desafío está a que estos servicios, si bien pueden existir, no necesariamente son los adecuados tanto para el tratamiento de agua potable como para el saneamiento. Lo que les comentaba hace unos minutos atrás en las diapositivas anteriores, una de las principales brechas o servicios que tienen relacionadas con el agua son los saneamientos, la sequía y las inundaciones, que son los principales problemas que se relacionan cuando no existe una cantidad de agua necesaria y disponible para satisfacer la demanda. Por tanto, cuando existe problema en este proceso de agua y saneamiento, ya las personas comienzan a tener un impacto en su calidad de vida. Y como se lo mencionaba anteriormente, cuando no hay este aseguramiento en la calidad del agua y en la cantidad, empiezan a haber muertes, que por diarrea y cólera son uno de los principales muertes que se daban antiguamente respecto a esta calidad de acceso de agua. Si bien esta fotografía del gráfico es 2015, el Informe Mundial de la ONU lo presenta en 2019 porque todavía esa brecha y esa problemática no se puede resolver. Por tanto, esta misma estadística menciona que 3 de cada 10 personas no utilizan un sistema de servicios gestionado de manera segura. Por tanto, si lo llevamos al número de población, son cerca de 850 millones de personas que aún carecen de un servicio básico de agua potable, o sea, de que puedan abrir una llave y que el agua que se extrae de esa llave esté en la calidad necesaria para asegurarle una buena sanidad. ¿Qué pasa en cuanto a la calidad? Si la empezamos a mirar a nivel de escenarios de cambio climático, a escenarios de cambio de incremento de la demanda. Podemos ver en la parte alta del gráfico cómo es una fotografía de un periodo base entre el 2000 y 2005 en donde se caracterizó la calidad de agua a nivel mundial y se aplicó un escenario de cambio climático al año 2050. Si ven, los países estados en el continente africano y un poco en el asiático incrementan o empeora la calidad del agua, se concentra en esta zona. Países de Norteamérica, de Centroamérica, como Brasil, Perú, Bolivia no se ven impactos importantes. Pero ¿qué pasa si hacemos un zoom en esta fotografía? Podemos ver que en Chile, en la parte norte de Chile, Norte Grande, no existen datos que nos puedan permitir identificar cómo va a ser la calidad de esa agua, principalmente porque la escorrentía superficial es muy baja. Pero sí, a nivel de la macrozona sur del país, podemos identificar que en la zona norte, en la zona sur de la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, metropolitana en esta zona, ya empieza a haber un cambio importante, un decreciente cambio en la calidad del agua, o sea, se empieza a empeorar.
y esto principalmente asociado a las concentraciones de la demanda biológica de oxígeno, en donde el agua empieza a tener contaminantes principalmente por incorporación de riles, contaminantes subsuperficiales por actividades agrícolas, por actividades mineras. Por tanto, se empieza a hacer importante la demanda de agua para satisfacer esa calidad. Sabemos también que cuando las escorrentías disminuyen dentro de las cuencas, el agua que empieza a escurrir, la sedimentación de partículas en el aire y posterior arrastre de eso, también altera las calidades de agua. En zonas en donde las escorrentías son bajas, por ejemplo, como en la región de Coquimbo, cuando pasamos en épocas de sequía, la primera cuenta de agua que se paga en época de sequía es la de los acuíferos. Por tanto, toda esa agua que infiltra, si bien se empieza a limpiar a medida que va percolando, sí afecta la calidad de agua subterránea, que finalmente se puede obtener para riego, finalmente se puede extraer para abastecer los sistemas de agua potable rural. Por tanto, también hay impactos en la calidad del agua que no necesariamente están de la mano por contaminación directa. ¿Qué pasa en Latinoamérica y cómo se ha ido resolviendo el problema del abastecimiento del agua potable? Es a partir de las organizaciones comunitarias, o como los conocemos en Chile, los comités de agua potable rural. A nivel latinoamericano, se estima que existen cerca de 77.000 organizaciones comunitarias que son capaces de satisfacer la demanda de agua de cerca de 40 millones de habitantes, con una proyección cercana a los 18 millones más. Por tanto, existen distintos casos, por ejemplo, en México, en Salvador, en Costa Rica, en Ecuador, en donde estos tipos de juntas de agua, comités de desarrollo rural, conversan de buena manera con las sanitarias, que son los servicios privados que abastecen el agua en los sectores urbanos y que resuelven el problema de abastecimiento del agua relativamente bien a nivel urbano, pero se empiezan a complicar ya cuando tienen que salir de ese radio urbano y a los sectores rurales a abastecer el agua, y es donde empiezan a presentarse los problemas de cobertura y de continuidad en el abastecimiento del servicio. Por tanto, tanto en Chile como en Latinoamérica, se ha visto que estas agrupaciones, esta mirada cooperativista de afrontar un problema territorial, se ha presentado como una buena solución para poder satisfacer la demanda de agua. Pero una vez que ya tenemos esta mirada a nivel internacional, tanto en el abastecimiento del agua, los problemas que tenemos por no abastecer el agua, nos podemos venir a Chile. ¿Qué pasa? Sabemos que en Chile, por toda su historia, existen brechas claras en el abastecimiento de agua, principalmente en la zona más al norte del país. Pero en 1964, a partir de la constatación de que gran parte de la población era rural en esa época, se presentó el programa de agua potable rural, en donde los principales objetivos que tenía este programa de agua potable rural era contribuir a las mejores condiciones de salud y bienestar de la población rural. Por lo tanto, Chile en esa época vio un problema, se enfrentó con un problema que no existía una migración de lo rural a urbano, porque la actividad económica del país en ese momento era distinta, y había un problema que era el abastecimiento del agua. Y también se empezó a visualizar que la morbilidad y la mortalidad, especialmente infantil, también estaban asociadas al agua, a la disponibilidad de agua, al poder bañarse, al poder lavarse, al poder lavar los utensilios que se utilizaban, y que empiezan a replicar y hacer cosas similares a lo que nos podemos encontrar en otras partes del mundo. Por tanto, este programa vino a resolver ese problema. ¿Cómo lo ha visualizado Chile? Existen cerca de 1.680 organizaciones prestadoras de servicios que abastecen más o menos 1,5 millones de personas. Este 1,5 millones de personas va a depender un poco de la fuente a la cual estemos revisando. La DOH puede proyectar un poco más, el MOP puede proyectar más, o incluso las empresas de servicios sanitarios también, dentro de sus programas de asesorías, también pueden proyectar un poco más. Pero el número en donde todos coinciden, si sacamos un promedio, es que se abastecen más o menos 1,5 millones de personas. Existen diferencias también a partir de esta ley y este programa, que en los APR construidos entre el 65 y el 70 formaban una imagen como cooperativa de servicios, que es replicable a lo que pasaba en otros lugares de Latinoamérica. Pero a partir del 75 y algunos cambios en la ley, ya se definió que finalmente los APR y este sistema de operación de agua
iban a formar parte de una organización comunitaria funcional, o sea, iban a operar similares a una junta de vecinos. Por tanto, el APR iba a tener autonomía en elegir sus propios directorios, en su forma de trabajar, en sus planes de trabajo, y en sus definiciones de cómo iban a abastecer el agua y iban a resolver su problema territorial. Como les mencionaba, este programa, además de venir a resolver el tema de la persistencia de la población en el sector rural, también vino a resolver un problema que el agua potable urbano no podía resolver, que era la dispersión geográfica que había en el sector rural, las diferencias en las vías de comunicación, en donde los caminos en ese tiempo, la gran parte, si no el 100%, era de tierra, y en general en épocas invernales los accesos eran complejos. Por tanto, estos tres criterios afectaban a las tres condiciones principales que nosotros siempre queremos satisfacer o resolver cuando estamos analizando el agua potable, que es la cantidad y la continuidad en ese servicio. Por tanto, a nivel nacional existen distintas instituciones, las que les coloco ya que en la diapositiva son solamente referenciales, que están asociadas al abastecimiento del agua potable. Tenemos a la DOH, por ejemplo, que va a estar encargada de la construcción, de la operación, de la revisión de los programas de APR. Va a estar la DGA, que también está vinculada a poder identificar puntos potenciales de captación en donde se puede extraer el agua. Los municipios, los gobiernos regionales, que están encargados de gestionar recursos cuando salen decretos de emergencia para poder satisfacer las demandas en aquellos sectores que no se pueden con camiones y aljibes. Por tanto, hay una vinculación constante tanto con los gobiernos locales como con los gobiernos centrales para poder resolver el agua. Y en el último tiempo, algunas empresas privadas, principalmente del sector minero, se han ido interiorizando en este sistema porque se vinculan de manera directa primero con el uso del agua, pero también territorialmente con donde se ubican los APR. En el caso de la región de Valparaíso, Anglo American ha estado trabajando de manera importante con los APR en el sector del melón, de la calera, de Petorca con los APR, y en el caso de Minera Los Pelambres ha estado trabajando de manera importante con los APR de la comuna de Salamanca, que es donde está instalada esta explotación. Antes de continuar, me parece importante que podamos estandarizar algunos conceptos que a lo mejor más de alguna vez ustedes han logrado escuchar o han leído, y tiene que ver con los que se relaciona con la disponibilidad del agua. Yo lo encontré interesante porque la región de Coquimbo, en su plan de emergencia hídrica, definió la estandarización de estos conceptos para que todos los organismos que se vinculaban y estaban de la mano para abastecer el agua los pudiesen dar a conocer. Tenemos el estrés hídrico, que no es nada más que la no capacidad de poder satisfacer la demanda de agua humana y ecológica, la escasez de agua, que es la falta de un volumen para poder asignar un suministro, un riesgo hídrico, cuando ya existe un evento perjudicial que está relacionado con el agua, y una crisis hídrica, que es cuando ya existe una disminución en la calidad y cantidad. Podemos definir que la macrozona centro-norte del país está constantemente viviendo bajo estas cuatro situaciones y bajo las cuales tienen que estar constantemente resolviendo el problema de abastecimiento de agua. ¿Qué pasa en Chile en cuanto a la disponibilidad? Según un estudio de la Universidad Católica relacionado con el estado actual de los recursos hídricos, existen brechas importantes tanto en la zona norte del país, si hacemos la diferenciación de Santiago hacia el norte, y en la zona sur, desde Higgins hacia el sur, en donde la disponibilidad de agua a nivel superficial varía entre los 500 metros cúbicos persona año a los 7.000 metros cúbicos persona año en la zona sur. Por lo tanto, esta brecha es importante tanto geográficamente por el país, pero también por las condiciones hidroclimáticas que ocurren. En cuanto a la disponibilidad de agua por habitante por Chile, también en el gráfico que les coloco acá en el centro, permite graficar un poco de mejor manera lo que les comentaba de la brecha en el mapa de la izquierda, pero ahora distribuido por regiones. Destaco que es la condición que conozco más, la región de Coquimbo, en donde el abastecimiento es cerca de 1.000 metros cúbicos habitante año, Antofagasta poco menos de 100, y ya en la zona sur, desde O'Higgins hacia el sur, ya esta disponibilidad es de cerca de 10.000 metros cúbicos habitante año, hacia el sur.
De la misma forma, les quería mostrar cómo se ha ido trabajando por localidad el tema de los arranques y los beneficiarios según el sistema en donde se encuentren. Acá podemos diferenciar los sistemas de APR en funciones de los concentrados, semiconcentrados y dispersos. Un sistema disperso va a ser aquel sistema que tiene menos de 8 domicilios por kilómetro de red disponibles que se pueden suplir. Un sistema semiconcentrado va a ser a lo menos, que tienen a lo menos 8 domicilios por kilómetro de red que está siendo abastecido, y un concentrado va a ser aquel que tiene más de 12 domicilios por red de abastecimiento de agua. Entonces, si ven, cerca de 1900 APR entre concentrados y semiconcentrados que pueden abastecer cerca de 1.700.000 personas. Para cuando hagan esta estimación, consideren siempre que por un arranque, o sea, por un medidor, se abastece a 4 personas. Eso es como la DOH determina el número de beneficiarios que se están abasteciendo por arranque. Va a ser muy, muy común cuando ustedes lean información respecto al abastecimiento de agua a nivel domiciliario que lean de arranques. Un arranque abastece a 4 personas, que es la estimación de una familia. Hay regiones que han estado trabajando en ajustar un poco más ese valor. El caso de la región de Coquimbo está entre 3,2, 3,5 habitantes por arranque, que también es un dato importante que lo tengan cuando lo lean. Esto reafirma un poco lo que estábamos conversando respecto a la disponibilidad, y también tienen que considerar que según la Organización Mundial de la Salud se puede o se recomienda que una persona tenga un abastecimiento de agua entre 100 a 150 litros por día. Con eso una persona tiene satisfechas sus necesidades para poder cocinar, bañarse, asearse y poder resolver su demanda básica. ¿Qué implica la escasez hídrica y el impacto que ha tenido la disminución de la oferta hídrica a nivel país? La escasez hídrica no es más que una situación que genera ciertas acciones a nivel de organizaciones centrales, pero también a niveles regionales. Cuando hay una escasez hídrica y la disminución del agua es importante, empiezan a aparecer los decretos de escasez hídrica, que son los generados por la Dirección de Agua, que es dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que empieza a generar ciertas libertades en cuanto a la extracción del agua, pensando en los sistemas de agua potable rural. Esto permite que aquellos sistemas que no tienen formalizado sus derechos de aprovechamiento puedan hacer pozos de agua para satisfacer su demanda y tratar de regularizarlos a medida que este decreto va avanzando o la escasez hídrica en el punto de extracción se va regularizando. ¿Qué pasa en Chile actualmente? Hay 104 comunas que están con estos decretos de escasez hídrica. En el caso de la región de Coquimbo, todas sus comunas están con decretos de escasez hídrica. Por tanto, los sistemas de abastecimiento de agua potable rural están constantemente bajo presión. De la misma forma, y que se relaciona con este concepto de escasez hídrica, podemos encontrar el riesgo hídrico, que es algo que pasa en Chile, y que se divide en el déficit, en el exceso y la calidad. En el primer recuadro está el índice de sequía meteorológica, que relaciona los balances, las precipitaciones, la evapotranspiración, el impacto que hay en los niveles de pozo, la tendencia de caudales y los glaciares. En exceso vamos a tener inundaciones, aluviones y tsunamis, y en la calidad principalmente el índice de calidad de agua superficial, que finalmente también se relaciona de manera directa con la calidad del agua subterránea y la condición que hay en los acuíferos. José Luis, muy cortito, ¿sí? Porque hay varias personas preguntando que no entienden muy bien el concepto de arranque. Si puedes explicarlo brevemente y continuar con la presentación. Ya, les aclaro. Un arranque es el medidor que tienen ustedes en la casa. Eso es un arranque, el medidor de la casa. Por lo tanto, ese arranque puede abastecer a 4 personas, que es el promedio de familia que hay en Chile. No sé si con eso les queda claro. Me pueden confirmar. Sí, respecto a los arranques queda claro, pero dijiste otro concepto que es arranque y los no. Sí, un arranque, para que lo grafiquen, un arranque es el medidor que tenemos todos en la casa. El medidor de agua que está en la casa, ese es el arranque. Perfecto. Es el punto del cual yo saco el agua en mi casa. Es distinto a los regadores, ¿cierto?
los regadores lo están pensando desde el punto de vista agrícola, por ejemplo, Sí, líneas de agrícola. riego. Sí, Sí, no, sí, esto lo sí. estamos pensando solamente a nivel domiciliario, Ah, de perfecto. abastecimiento de agua potable para consumo. Potable urbana. ¿Ya? Sí, Ya. urbana rural. Recuerda Ah, ya, que ya. a nivel urbano son las empresas de servicios sanitarias las que se hacen cargo del abastecimiento de agua. Ya, pero no hay Aguas del ninguna variación. Valle, ¿sí? Perdón, no hay ninguna variación entre las urbanas con las rurales, ¿cierto? En términos de cantidad, independiente de quién se haga cargo. La estimación de este 3,5 o 4 personas por arranque es el mismo, tanto urbano como rural. Perfecto, gracias. ¿Ya? Respecto también, siguiendo con el diagnóstico, algo importante que se ha visto en la última parte, tiene que ver con el gasto que se ha realizado en aquellas zonas en donde no se ha podido satisfacer la demanda de los APR y que se ha tenido que abastecer con gastos de camiones de aljibe. En el último tiempo se ha visto incrementado de manera importante y sobre todo en los periodos de sequía, el gasto que ha habido a nivel regional en cuanto a gastos de camiones de aljibe. Si bien a partir del 2011 hasta el 2017 ha habido un incremento importante y que está cruzado justamente con el periodo de sequía. ¿Qué podemos ver? Y es la misma evolución que lo podríamos cruzar con lo que ya veníamos mencionando anteriormente, que a partir desde el comienzo del programa de APR en 1964, ha habido una evolución incremental del abastecimiento y la cobertura de los APR. Se recuerdan que les comentaba que más o menos los sistemas de agua potable rural eran abastecidos a 1,5 millones de personas. Más bien esto ha sido como se ha ido cubriendo, o sea, entre el 65 y el 2005 yo ya cubrí ese 1,5 millones de personas estimado. De ahí en adelante, si bien ha existido una migración no importante, pero sí de relevancia, de los sectores urbanos a lo rural, principalmente por las parcelaciones, que también han tenido que comenzar a satisfacer con estos sistemas de agua potable rural. Si ustedes quieren después revisar esta información en más detalle, les dejo acá el informe de Fundación Amulen, en donde se hizo la radiografía del agua potable rural y se hace más detalle respecto a los problemas y algunas cosas relacionadas con eso. En esa misma línea, ha existido con la fotografía de 2017 que hay una cobertura importante en algunas regiones respecto al sector definido como rural. En el caso de O'Higgins, está cerca del 90% de la población rural cubierta con sistemas de agua potable rural. En el caso de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, que son las que siguen a la región de Coquimbo, esta cobertura llega a cerca del 65, 68%. Y Maule también es otra región que destaca, más o menos obteniendo los mismos niveles de cobertura en el sector rural. En cuanto al abastecimiento informal en este mismo sector rural, algunas regiones destacan como el Biobío, la Araucanía, Arica y Parinacota. ¿Y qué vamos a entender como abastecimiento informal? Son aquellos sectores que abastecen o sacan su agua no de un sistema de agua potable rural. Por ejemplo, una persona que no está conectada al sistema del agua potable rural va y saca su agua de una vertiente, va y saca el agua de un pozo o directamente le entregan el agua por un camión de aljibe. Eso es un sistema de abastecimiento informal, ¿ya? De este abastecimiento informal, el 58% se obtiene el agua de pozo, el 25% directamente de los ríos o de afluentes cercanos al lugar, y el 15% por camiones de aljibe. ¿Esto es solamente para uso domiciliario o agrícola también? Estimados, las preguntas por favor por el chat. Solamente Okay. el expositor y el cuerpo docente con micrófono, gracias. Te la aprovecho a responder. Esta información que presenta la Fundación Amulen está relacionada solamente con abastecimiento de agua domiciliario, ¿ya? Solamente domiciliario, no para fines agrícolas.
En cuanto a las deficiencias, que es algo importante, principalmente los APR destacan que sus principales problemas no están centrados en el abastecimiento, sino más bien en cómo gestionar esa agua y en asegurar la continuidad en el abastecimiento del servicio, que es algo importante que se puede destacar. Como lo comentábamos, de los APRs que entregan un abastecimiento formal a sus beneficiarios, el 61% de ellos entregan su agua desde pozos y el 39% a nivel superficial, o sea, obtienen el agua desde un río. En el caso del 61% de los pozos, la gran parte de esos APR se concentran en la zona macronorte del país. Y de esas, gran parte se concentran en la región de Coquimbo, una parte de la región de Atacama y alguna en la región de Arica y Parinacota. Como les comentaba recién, las principales deficiencias del sistema que los APR reconocen se relacionan con la red de distribución y con los estanques. Esta información podría ser relativamente entendible y tiene coherencia porque gran parte de los APRs se han venido construyendo desde 1965 y las intervenciones no necesariamente tienen que ver con una mantención y un mejoramiento constante de los sistemas, sino más bien los sistemas se arreglan cuando se genera un problema. Por ejemplo, existe una rotura de una matriz, ahí recién se interviene. Si no, el sistema podría estar operando desde el 65 sin ningún problema y no va a generar una deficiencia en el sistema. Por tanto, se destaca de manera importante que entonces en algunos APR sus problemas se vinculan a gestión y no a abastecimiento, que es un enfoque importante de análisis y que afectan continuidad y calidad en el agua. Dentro de la misma línea, seguimos con que la infraestructura la reconocen como regular, o sea, hay deficiencias. Lo que les comentaba recién, rotura de matrices, que el estanque tiene filtraciones, que el sistema de bombeo no está operando, que existen, en el caso de algunos APRs, que se pueden abastecer con paneles solares, por ejemplo, que se los robaron. Todo eso afecta a la continuidad y la calidad y, por lo tanto, a la infraestructura en general del APR. Y todo esto redunda finalmente en que los APR van a tener cortes, van a dejar de entregar agua, por lo tanto va a afectar la continuidad del abastecimiento del servicio. Y esta imagen muestra que gran parte de la región de Valparaíso, si es que no todos los APRs que están en esa zona, presentan un gran número de fallas, que va a estar limitado por el tamaño del círculo, y el número de cortes va a estar por la presencia. Por tanto, gran parte, si no el 100% de los APRs que están en la región de Valparaíso presentan cortes. En la región de Coquimbo, que es el marco acá abajo, también existen APRs con cortes, principalmente en la comuna de Combarbalá se presenta un gran número de cortes y algunos en Arica y Parinacota. Por tanto, estos cortes también se pueden asociar a fuerza mayor, terremotos que sigan, en la infraestructura que ya se les mencionaba, acción de terceros, un simple robo de una bomba o rotura de paneles afecta la continuidad. Cuando se amplían las redes, cuando existe un bajo nivel y hay un impacto de la sequía. ¿Cómo se ha ido resolviendo este problema a nivel país? Según información del MOP del año pasado, el presupuesto aumentó un 20% respecto al año 2019. Acá en el gráfico les presento cómo ha ido evolucionando este presupuesto desde el 2010 a la fecha. Destaca el 2015, también porque fue un periodo importante de sequía, en donde los APR no necesariamente lo pasaron bien, por tanto hubo que tener gran cantidad de recursos para poder asegurar la continuidad del servicio, y ya en 2020 ya hubo un incremento importante del 40% de este abastecimiento. ¿Dónde se ha concentrado nuestros recursos? Principalmente Coquimbo, Valparaíso metropolitana, y ya empezamos a ver algunos problemas en la Araucanía, los ríos y los lagos. Uno podría pensar que no hay problemas de abastecimiento, pero sí, yo me imagino que estos principalmente están asociados a una extensión de las redes, más que por problemas de abastecimiento de agua, pero el MOP no profundiza tanto en ese diagnóstico. ¿Y qué ha ido pasando en cuanto al crecimiento de los APR? A la mano izquierda tienen la foto del 2018 según la superintendencia, y en la mano derecha tienen la foto según el MOP 2020, en donde han ido creciendo de manera importante los beneficiarios, 1.700.000 a 2,1 millones de personas. El número de arranque, que son los medidores, también se han ido cambiando, al igual que los sistemas de APR en el país. La región de Coquimbo y la región de los lagos también son las que han tenido un crecimiento importante, 192 a 235 y 117 a casi 300 sistemas
abasteciendo casi 60.000 arranques. ¿Qué pasa a nivel de brecha hídrica en Chile? Esto lo vamos a ver bastante rápido. Las principales cuencas de la zona norte del país existen brechas importantes en cuanto a disponibilidad de agua. Limarí, El Quichuapa, que son cuencas importantes en la región de Coquimbo, y también empiezan a aparecer unas que están más al sur, que generalmente tienen una mejor disponibilidad. A nivel país, también, tanto en la oferta general de agua como en las cuencas de la macrozona norte del país, como en la oferta de agua subterránea, también se ven condiciones de estrés permanente, en donde el abastecimiento y la disponibilidad de agua en metros cúbicos por segundo se ve fuertemente limitada por la presión, por la sequía, por la disminución de las correntillas y por las precipitaciones. Acá les coloqué algunas capturas que muestran que principalmente siempre el tema del agua está en la constante palestra. Tenemos el caso de Illapel, donde iban a sacar agua desde el embalse para poder abastecer agua potable, las crisis hídricas en Petorca, qué pasa con entregar agua por camiones de aljibe, decretan escasez hídrica en la zona de Osorno, Río Hurtado, Illapel, Valparaíso, y lo último que apareció, el estado de emergencia agrícola en la región de los lagos. Esto se decretó el viernes de la semana pasada, que también empiezan a generar cosas para abastecer el agua. También, aunque no lo crean, los APR se han visto afectados por el COVID, principalmente en cuanto a la operación. El gobierno ha estado implementando algunos beneficios y unas subvenciones para asegurar la continuidad del servicio, alguna evolución en cuanto a los montos. No entro más en detalle, pero sí mostrarles también que hay un impacto sobre eso. ¿Qué se puede esperar a nivel de este año en condiciones? Este lo van a tener distinto en su presentación, porque yo lo actualizaré en la tarde. En su presentación van a tener marzo acá hasta abril, fenómeno del Niño, línea verde promedio de los indicadores ONI, que es uno de los indicadores que se estudia para ver el efecto fenómeno del Niño y con ello las precipitaciones. Indica año neutro para el trimestre que estamos, abril, mayo, junio. Por tanto, en un año neutro puede pasar cualquier cosa, no hay una tendencia clara a las precipitaciones. Tampoco se observa un calentamiento de agua ni variaciones de anomalía en las zonas de estudio del fenómeno del Niño, por tanto, reafirman esta condición de año neutro. A nivel de región también, en embalse, está crítica la situación. Embalse están con fotografías importantes, descensos importantes por la sequía. 5 de los 8 embalses están con un 30% menos de abastecimiento, y estamos más o menos en una misma condición del año 2011, en donde también íbamos plena periodo de sequía, que finalmente también afecta al abastecimiento de agua en general en la región. Acá les quiero mostrar un video, es muy cortito, que tiene que ver con el abastecimiento de agua y las condiciones de sequía en la región. No sé si compartir la pantalla con audio, lo veo al tiro y se las comparto. ¿Te has preguntado si la sequía que afecta a nuestra región de Coquimbo es un fenómeno nuevo o siempre hemos tenido esta condición? La verdad es que hemos sido secos siempre, pero hay un factor reciente que ha acentuado esta característica. Pero primero veamos lo siguiente. En nuestro país, las lluvias se deben principalmente a sistemas frontales, que son grandes masas de aire de baja presión que normalmente vienen del sur o bien desde el oeste. Pero en la región de Coquimbo estamos bajo los efectos del anticiclón del Pacífico, que es una gran área de la atmósfera donde el aire desciende y rota en sentido contrario a las agujas del reloj, impidiendo que los sistemas frontales ingresen al continente y formen lluvias. Esta falta natural de lluvias se acrecienta por el cambio climático, donde cada uno de nosotros puede tomar conciencia y aportar con acciones para reducir sus efectos. Universidad de La Serena te invita a ser parte de la construcción de una nueva conciencia regional en el cuidado del agua. Síguenos en los siguientes capítulos y ayúdanos. Entonces, como les introducía, la región de Coquimbo ha estado pasando algo importante con el tiempo. En los últimos tiempos se ha visto una disminución importante en los últimos 3 años respecto a la disponibilidad de agua. Importante mencionar que en el año pasado gran parte de las precipitaciones se concentró solamente en la zona costera de la región, la zona del secano. No así en la zona interior, donde podríamos esperar un incremento en las precipitaciones, un incremento en la cantidad de nivel de la cordillera, que finalmente redunda en aguas superficiales, correntía, recarga de acuíferos y abastecimiento de agua. Esta condición ha sido permanente en el tiempo.
los pronósticos tampoco dicen que esto va a mejorar, pero sí una fotografía que nos permite conocer cómo está el estado de la región. Un poco de la fotografía de la región de Coquimbo, les comentaba ya que un arranque de 4 personas se abastecen en la región de Coquimbo cerca de 175.000 personas con los sistemas de APR, compuestos por 193 sistemas, en donde la mayoría de estos arranques y estos sistemas de abastecimiento se concentran en la comuna de Ovalle. Y es también importante porque gran parte, cerca del 20% de la población regional, está concentrada en sectores rurales, por tanto hay problemáticas de abastecimiento de agua. ¿Qué pasa con el consumo y la distribución en la región? Este es un estudio que hizo la Universidad de La Serena en el año 2016, en donde se quería establecer de qué manera se distribuían los consumos de agua por persona. Si ven en el círculo rojo, en la provincia de Limarí, comuna de Ovalle, con Barbalá, el consumo promedio por persona es de 29, casi 30 litros, pensando en los 100, 150 que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Es importante esta condición. Y acá abajo miren el gasto en consumo, o sea, perdón, el gasto en camiones aljibes para poder abastecer esta cantidad de gente. Si se fijan, con Barbalá y Marí, cerca de 700 millones de pesos en el año 2016 se gastaron solamente en camiones de aljibe para poder abastecer la demanda de agua en los sectores rurales. Por tanto, es importante, bastante dinámico el gasto que se hace a nivel regional, que me imagino que también pasa en otras partes del país en cuanto al abastecimiento de agua por camiones de aljibe. Se abastecían cerca de 22.000 personas en ese momento. Acá les coloco otro video que tiene que ver con las brechas hídricas que hay en los sectores urbanos y rurales, como los conversábamos recién. ¿Sabías que en nuestra región de Coquimbo la desigualdad del país se expresa también territorialmente a través del acceso al agua potable? En muchas zonas rurales, esas que tanto nos gusta promocionar como destinos turísticos, una persona como tú o como yo accede a un máximo de 50 litros de agua potable por día, distribuida en camiones aljibe. Nosotros, en la ciudad, usamos 120 litros por persona en promedio por día. Esos 70 litros diarios de diferencia nos hablan de que es posible vivir con menos de la mitad de lo que usamos. Lo interesante es que podemos juntos cooperar para estrechar las brechas de iniquidad y cuidar el agua tan escasa en nuestra zona y tan valiosa para la vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Tomando duchas cortas de no más de 7 minutos, recogiendo en un balde el agua que cae de la ducha mientras esperamos la temperatura ideal. Son por lo menos 4 a 5 litros de agua limpia que desperdiciamos a diario, enviándola sin sentido a las plantas de tratamiento. Lo mismo aplica para cuando nos lavamos los dientes. Y cuando estés en labores domésticas, recuerda cuidar el agua, ya sea usando la carga completa de la lavadora para ahorrar agua y detergente, o bien lavando la loza de manera eficiente, enjabonando primero y enjuagando después, evitando que el agua escurra en forma permanente. Síguenos en los siguientes capítulos y ayúdanos. Entonces, a nivel regional efectivamente hay una brecha tanto a nivel urbano como rural, y que diversos estudios, que en este caso lo hizo Casalac en 2016, lo refuerzan. En la región ya veníamos conversando de los 119 sistemas que permitan abastecer el agua a nivel potable en el sector rural, pero 32%, y que reafirman ya lo que yo les mencionaba, manifiestan problemas en su fuente de agua. Por tanto, vuelve a aparecer la pregunta, ¿es un problema de oferta? ¿Es un problema de gestión? Ambos. Hay una cosa que valora en cuanto a la estrategia que pasa con los sistemas de agua potable. El mismo estudio menciona que una cosa importante también y que tiene que ver con los decretos de escasez que como les mencionaba anteriormente, está el agotamiento para aguas superficiales, por tanto disminuye la recarga de acuífero, por tanto disminuye los niveles de pozo. Por tanto el APR tiene que profundizar el pozo y empezar a extraer agua, y eso se va a encarecer y eso se va a resultar también en el gasto y en el consumo fijo del APR. Por tanto, gran parte de los sistemas están efectivamente en los decretos de escasez, que están en la provincia de Limarí, en la provincia de Elqui, perdón, provincia de Limarí y provincia de Chuapa, en el sector Villapel y Salamanca. También existe un concepto de vulnerabilidad, que está también asociado principalmente al punto de extracción de agua. Gran parte de la región de Coquimbo y de los APR, tanto en la zona norte como en la zona sur, están en estos sectores hidrogeológicos que son de restricciones, donde se complica ya crear nuevos puntos de extracción y por tanto la continuidad del servicio. Un criterio importante que se ha ido desarrollando en el último tiempo en la región tiene que ver con el almacenamiento de agua per cápita, que es cuánta agua dispongo yo para poder satisfacer la demanda de agua diaria de una persona. Y
Existen diferencias, por ejemplo, acá yo les coloqué el ejemplo de la provincia de Choapa, en donde en la comuna Salamanca, perfectamente, específicamente en esta zona, sacamos la fotografía del año 2016 y la del año 2020. Existen algunas zonas y algunos APR del sistema en donde el consumo o el almacenamiento de agua es menor o se encuentra entre 50 a 100 litros por persona de almacenamiento. Existen algunos APR que han ido mejorando su condición, no porque haya más agua, sino porque han ido mejorando su infraestructura de almacenamiento que permite incrementar estos litros de almacenamiento por persona. Y que eso es algo que también ya hemos comenzado a ver en el resto de la región. ¿Por qué? Porque se incrementa nuevamente el número de arranque en las distintas comunas de la región, el almacenamiento per cápita también se ha ido modificando a partir de la fotografía donde la saquemos. Acá estos gráficos tienen que ver con una de las comunas más al norte de la región, la comuna de La Higuera, en donde estos distintos sistemas de APR han ido modificando constantemente su almacenamiento per cápita, a lo mismo que también se ha visto una disminución, se ha visto, perdón, un incremento no muy importante del número de arranques, pero sí que finalmente afectan en la demanda que estos sistemas tienen que ser capaces de abastecer y asegurar continuidad, cantidad y calidad, que finalmente va a redundar en la vulnerabilidad que va a tener el sistema para poder abastecer el agua. Este es el último video, que espero que les deje conciencia este último video respecto al consumo de agua que uno tiene en la casa. ¿Recuerdas que en un video anterior te contamos que muchos habitantes rurales acceden a unos 50 litros de agua diarios? O sea, unos 70 litros menos de agua que los que vivimos en la ciudad. ¿Imaginas cómo sería tu vida con solo 50 litros al día? ¡Vamos a verlo! Tus duchas deberían reducirse a una sola por día y de un máximo de 5 minutos. En este solo acto te gastarías 30 litros de agua. En una rutina de afeitado tendrías que cuidar consumir no más de 1 litro, unos 4 vasos tamaño medio. Para el lavado de dientes y siendo cuidadoso con el agua, podrías consumir medio litro cada vez. En preparación y consumo de alimentos, tendrías que tener un tope de 2 litros. Solo así podrías usar el water una vez al día, pues con cada descarga escurren más de 16 litros. Como ves, consumir 50 litros diarios es difícil, pero no imposible. En Universidad de La Serena te invitamos a tomar conciencia y a aprender a ser personas sustentables. Juntos podemos lograr una nueva conciencia regional. Ya, para ir finalizando, también tenemos el tema de la gobernanza, que yo creo que es una herramienta importante que pueden empezar a explotar los APRs para satisfacer y asegurar la continuidad de los servicios. En el caso de la región de Coquimbo, en la comuna de Salamanca, está la Unión Comunal de APR, que es un actor importante que agrupa 26 sistemas de abastecimiento para resolver los distintos problemas de gestión que hay. Efectivamente, también están apoyados por el programa Aproxima de Fundación Minera Los Pelambres, en donde se tienen algunos recursos para mejoramiento, principalmente de infraestructura. Yo me quedo con que la gobernanza y este tipo de agrupación de los sistemas de agua potable rural, yo creo que son una herramienta importante para enfrentar los distintos desafíos que tienen los APR. Como les comentaba, son 22, 26 sistemas, se abastecen casi 20.000 personas, hay casi 5.000 arranques que permiten abastecer el agua y tienen 4 desafíos importantes, que es mantener la fuente de abastecimiento, la colecta de datos y generación de información para poder tomar decisiones, asegurar la continuidad del sistema eléctrico, que es algo importante también que pasa en los sectores rurales, y el mejoramiento continuo para asegurar el servicio. Acá una foto de la distribución territorial, más bien de cómo se comportan y cómo se agrupan los APR en cuanto a su tamaño. Por tanto, este tipo de sistemas siempre hay una distribución territorial, tiene un impacto en el territorio, hay una relación directa con la fuente de abastecimiento, considerando que siempre entregan agua, o sea, tienen su agua desde acuíferos, y tienen distintos niveles técnicos y tecnológicos que le permiten gestionar el agua. Esto también es información general, es una constante caída en los niveles estáticos de los distintos pozos en la región de Coquimbo, que se relacionan también con los principales nodos de extracción en la zona norte de la región, Los Choros, Enel, Quilimarí y Choapa, que es donde están concentrados los sistemas de agua potable rural. ¿Cómo se ha ido resolviendo este sistema? Distintas instituciones que están regionales que están vinculadas con investigación
se han unido para poder resolver este tipo de problemas. A partir de esto nace el Consorcio Tecnológico Quitayanco, del cual yo soy parte, y donde la Universidad de La Serena, SEASA, Casalac, y con el apoyo de Fundación Minera Los Pelambres y Antofagasta Minerals, estamos buscando desarrollar justamente soluciones tecnológicas para poder resolver problemas en la eficiencia de los sistemas integrados de APR. Frente a eso, se ha generado el Observatorio de Agua Potable Rural de la región de Coquimbo, en donde se quiere conocer el estado actual de los sistemas a partir del almacenamiento, captación, producción, regulación y distribución, que son criterios relevantes para los tomadores de decisiones para conocer el estado de operación de estos sistemas de agua potable, y en donde la información que se puede presentar se puede filtrar por provincia, comuna, por sistema, de manera tal de que quien toma la decisión conozca de manera actual la información. Yo acá les presento la información con la fotografía de enero 2021. Si bien hace 2 meses, es la información que tenemos de trabajo conjunto con la DOH, y quien también nos va entregando la información para poder mantener esto actualizado y que el gobierno regional pueda tomar decisiones tan simples como saber dónde y cuándo tiene que gestionar los camiones de aljibe y con qué gasto lo va a tener que hacer. Para finalizar, me queda esta y otra diapositiva más. Tenemos las distintas soluciones de abastecimiento que se han ido generando en los APR a partir de estos niveles tecnológicos. Distintas plataformas, distintas empresas que están buscando cómo solucionar problemas de administración y de gestión del agua. Ahí se las dejo, después ustedes las pueden revisar. ¿Y qué desafíos actuales necesitan los APR? Está la implementación de la ley de saneamiento rural, que es un factor importante en donde los APR se van a tener que empezar a hacer cargo del proceso de recolección y tratamiento de las aguas servidas, que no necesariamente es algo en los cuales están metidos y conocen, por lo tanto es un desafío importante. Tenemos también la resolución de la DGA con el monitoreo de extracciones, que también la incorporación de tecnología para poder monitorear el agua que están sacando, y el proceso de tarificación de un sistema del Superintendencia de Servicios Sanitarios, en donde tienen que definir de qué manera, y cómo y cuándo van a hacer las tarificaciones por gasto de agua. Para finalizar, las conclusiones, se reconoce que hay un impacto directo en los recursos hídricos por el cambio climático, por tanto se espera que a nivel poblacional de habitantes exista un incremento en la demanda de agua, y por ello un incremento en la demanda, perdón. A nivel internacional, se reconoce que la conformación de organizaciones comunitarias en todas sus formas permiten resolver el problema de la gestión en los sectores rurales, que son problemas territoriales. A nivel nacional se podría reconocer que a partir del 65 el sistema de agua potable rural ha permitido satisfacer y suplir el abastecimiento del agua, principalmente en acceso a la mayoría de las zonas rurales del país. Como se lo mencionaba en la diapositiva anterior, los sistemas de APR tienen distintos niveles de operación. Se reconoce que van a ser sistemas aún más desafiantes, principalmente por el tipo de administración que tienen, por la incorporación de tecnología, y con lo que los quiero dejar, que siempre cuando pensemos en agua potable, en abastecimiento de agua para la bebida, siempre es importante asegurar la cantidad, la calidad y la continuidad de esa agua. Y estas son las preguntas para que puedan trabajar. Muchas gracias.